Hola amigos y amigas, amantes del arte, la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Noma Studio Guide. Hoy tenemos la primera entrega de nuestro curso introductorio a IA más 3D. En el día de hoy vamos a estar haciendo un primer tutorial de introducción a Blender en lo que es interfaz y configuraciones iniciales. Entonces, tenemos nuestra aplicación de Blender, yo la tengo recién abierta. Acá arriba podemos ver la versión que estoy utilizando, versión 4.501, ¿sí? Yo estoy utilizando al día de hoy la última versión disponible, que es la 4.5.0. Pueden verlo aquí arriba a la izquierda. Su interfaz debería verse como esta. Si su interfaz es de una versión más antigua, no se preocupen, lo que vamos a ver es más o menos lo mismo para todas las versiones de Blender. La única diferencia que van a ver es que yo tengo acá el Screencast, una add-on que me permite mostrar las teclas que yo voy tocando y los clics del mouse, ¿sí? Entonces, esta es nuestra interfaz de Blender. La interfaz de Blender se divide en regiones, ¿sí? Que podemos tener la región principal, que en este caso estoy viendo el visor 3D, ¿sí? Toda esta región. Luego tenemos todas las regiones de la parte derecha, que por default viene arriba lo que es el outliner, donde voy a ver todos los objetos de mi escena, que en este caso hay 3, cámara, cubo y luz. Aquí debajo a la derecha tenemos el panel de propiedades, donde tengo un montón de subpaneles con distintas propiedades, y esas dependen también del objeto que yo tengo seleccionado. Como verán, por lo general tengo la herramienta que estoy utilizando, en este caso la selección. Tengo el panel de propiedades del render, el panel de propiedades del formato de salida, el panel de propiedades de las capas de salida y las capas que estoy mirando y pasos de salida, las propiedades de la escena, las propiedades del mundo, las propiedades de mis colecciones, propiedades de los objetos, en este caso el cubo, en este caso la luz, y luego distintas propiedades según el objeto que tengo seleccionado, como el panel de modificadores, partículas y demás, ¿sí? Y lo importante, el panel de materiales. De este lado sí tengo el visor 3D, que lo puedo orbitar haciendo presión sobre la rueda del mouse o utilizando este gimbal de acá arriba si no tienen mouse. Igual lo más recomendable es tener mouse para poder trabajar. Aquí debajo tenemos la línea de tiempo, ¿sí? Donde yo puedo avanzar y retroceder en mi línea de tiempo cuando esté haciendo animaciones, y también controlar cuánto va a durar mi animación en Blender. ¿Sí? Acá veo el frame en el que estoy parado, acá veo el frame en donde empieza mi animación y el frame donde termina. En este caso tenemos 250 frames. Finalmente, dentro del panel, dentro de la región central, tenemos el panel de herramientas de un lado, ¿sí? Que lo puedo ocultar y mostrar con la tecla T, donde tengo mis herramientas de selección, transformación, rotación, etc. Y el panel de ajustes del lado derecho, que se abre con la tecla N, donde tengo distintas tabs también para distintas cosas. Ustedes probablemente tengan solo las de arriba, todas estas que ven debajo son add-ons que yo tengo instaladas, ¿sí? Pero el más importante acá por lo general es este de ítem, que me muestra las propiedades de transformación del objeto que tengo seleccionado, ¿sí? Por ejemplo, este cubo está ubicado en el 000, tiene rotación 000 y unas dimensiones de 2×2×2 metros. La primera vez que abrimos Blender es muy importante ir al panel de preferencias para poder configurar correctamente nuestra interfaz, ¿sí? Si nosotros configuramos correctamente Blender la primera vez que lo estamos usando, esas preferencias se van a guardar y después a lo largo de todos los proyectos ya las tenemos preseleccionadas, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer siempre es ir a System y tenemos que correctamente seleccionar nuestro motor de renderizado, ¿sí? En este caso yo acá puedo ver la placa de video que tengo en mi computadora y mi CPU. En el caso de que vean algo distinto, depende si tienen una Mac, si tienen una computadora con Windows y qué tipo de computadora, pueden llegar a no ver y ver otro tipo de procesador, y por ahí no pueden tener seleccionado Optics, que es el motor de denoising que viene
relacionado, ¿no? Que viene dentro de las placas Nvidia. Por ahí tienen que seleccionar CUDA, o por ahí pueden seleccionar ninguno, ¿sí? En ese caso no van a tener habilitado el motor de renderizado Cycles, solo van a poder utilizar Eevee. Yo lo voy a dejar como estaba. Otra, dentro de este mismo panel, dentro de este mismo panel, otra, dentro de este mismo panel también es importante setear la cantidad de pasos, ¿sí? Estos undo steps son básicamente la cantidad de veces que yo puedo hacer control Z en el programa. Creo que viene por default en 28 o en 32. Yo les recomiendo subirlo, pero tengan en cuenta que esto gasta más memoria RAM, ¿sí? Y abajo de todo también podemos setear nuestra memoria caché límite. Esto está expresado en megas, o sea que yo estoy teniendo 32.700 megas de memoria caché límite. Esta memoria caché es memoria caché en RAM, por lo cual les conviene setearla al 50% de la RAM disponible de su sistema. Si no saben cuánto es su RAM disponible, si ustedes hacen clic en inicio y van a settings, si no saben cuál es su RAM disponible, si ustedes tienen una computadora Windows, pueden hacer clic en inicio e ir a, ustedes pueden hacer clic derecho en inicio y ir a sistema, y el sistema les va a mostrar su placa graficadora y su RAM instalada, ¿sí? En este caso yo tengo 64 GB de RAM, por lo cual voy a poner acá el 50% de mi RAM como recomendación, ¿sí? Por ahí no hace falta. Esto va a ayudar a que Blender ande más rápido, básicamente. Y les conviene nunca superar el 50% de su RAM disponible, porque si no Blender va a consumir demasiada memoria y eso puede traer como consecuencia que crashee el programa, ¿sí? Eso es todo en cuanto a las configuraciones del sistema. Podemos salir de este panel y antes de comenzar a trabajar conviene siempre configurar el formato de renderizado y el formato de salida. Blender tiene dos motores de renderizado, ¿sí? Yo por lo general uso Cycles porque mi computadora lo permite y porque es el motor de renderizado de Ray Tracing y tiene un acabado un poco más suave, un tratamiento de las sombras mucho más prolijo y más cercano a la realidad, pero también es mucho más pesado, por lo general es más lento que Eevee, y por lo general necesitamos de una buena placa de video para poder usarlo correctamente. No es obligatorio usar uno o el otro. Eevee es el motor de renderizado, de rasterización de Blender y es mucho más ligero. En las últimas actualizaciones ambos motores han ido siendo cada vez más eficientes, pero sepan que conviene seleccionar uno o el otro porque hay algunas cosas del programa que cambian, hay algunos puntualmente algunos shaders que cambian si tengo uno o el otro, como transparencias, como shaders del tipo glass, si quiero hacer vídeo, ese tipo de cosas. Entonces conviene setearlo de entrada, ¿sí? Yo en este caso voy a seleccionar Eevee y voy a colocar correctamente los sampleos. Blender por default trae el sampling en ambos casos, ¿no? El sampleo en Cycles y en Eevee muy alto, a mi parecer. Si están usando Cycles les conviene bajar esto bastante, porque al menos a la hora de trabajar no hace falta tener un sampleo muy alto. Recién cuando vayamos a renderizar nuestro proyecto final vale la pena subir este número y darle toda la calidad posible. Mientras estemos trabajando y haciendo render de preview para poder ver cómo funciona este trabajo, conviene bajar esto y bajarlo bastante. Yo por lo general dejo este en 128 y este en 24. ¿Sí? El primer sampleo es el sampleo del viewport y el segundo sampleo es el sampleo de cuando renderizamos. Y si estoy utilizando Cycles, tengo que seleccionar acá mi GPU. Y si estoy seleccionando Eevee, voy a bajar también un poco el sampleo a 12 y 32. Esto también que sea a 8 y 32, ¿sí? Para trabajar más cómodo. De cualquier modo, en 3 entregas más, cuando hablemos de motores de renderizado, vamos a ver esto en más profundidad. Y luego ya me conviene setear el formato de salida, que esto es lo que le va a dar el tamaño del aspect ratio a mi cámara, ¿sí? Si yo voy con 0 a la vista de cámara y acá puedo seleccionar el tamaño que va a tener mi render, ¿sí? Por lo general
El default es 1920x1080, que es el formato HD estándar. Pero también puedo tener el formato que yo quiera, al revés para hacer vertical, redes sociales, etc. Y seleccionamos nuestro frame rate. El default es 24 FPS. Puedo trabajar en el frame rate que uno quiera, siempre tengan en cuenta que más frames van a involucrar una animación un poco más fluida, pero a la vez mucho más tiempo de renderizado. Y acá puedo seleccionar, al igual que acá, el principio y el final de mi animación. Como último seteo que puedo realizar a la hora de iniciar mi proyecto es ya seleccionar un formato de salida, al menos si voy a estar haciendo renders para ir probando lo que voy animando. Y podemos seleccionar aquí el formato del archivo en caso de que sea PNG o FFmpeg Video para exportar directamente video. Última cosa que me faltó explicar es que Blender trabaja en una serie de tabs, ¿sí? Que siguen más o menos el trabajo que uno tiene que ir realizando a lo largo de un proyecto de 3D o a esculpir un personaje o hacer el lighting, el shading, etcétera de mi proyecto, renderizado, composición, etcétera. Yo voy a ir desplazándome por estas tabs, ¿sí? Layout se utiliza para hacer justamente el layout de nuestro proyecto, para colocar el blocking o los grandes bloques de elementos en nuestra escena. Eso fue todo en esta primera entrega. La idea es que sean unos tutoriales cortos que puedan ir realizando uno atrás del otro. La semana que viene vamos a empezar con lo que es modelado y layout de nuestra escena. Muchas gracias. Nos vemos.